Les damos la bienvenida a un programa más de La Hoja Suelta. En esta ocasión vamos a estar muy arqueológicos y muy urbanos porque vamos a hablar de arqueología urbana y salvamento y rescate, una profesión y un quehacer muy necesario en el país, aquí en México. Y desde la Ciudad de México les mandamos un saludo a sus anfitriones Wendy Osorio. y Omar Espinosa, sus arqueólogos de confianza aquí en Libreta Negra MX. En esta ocasión tenemos a dos muy grandes amigos que se unen a platicar de su experiencia pues profesional, personal y demás, los arqueólogos Mara Abigail Becerra Amezcua y Juan Carlos Campos Varela, ambos arqueólogos por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y adscritos a la Dirección de Salvamento Arqueológico del Instituto Nacional de Antropología e Historia. ¿Cómo andan? Hola Omar, Wendy, gracias por la invitación. Pues muy bien, aquí muy entusiastas, ya queríamos estar con ustedes, por una o por otra razón se había postergado, pero bueno, ya estamos aquí, muchas gracias. Bueno, pues hola a todos al momento que nos estén escuchando. Pues sí, gracias por la invitación, Libreta Negra, Omar, Wendy. Pues sí, con el gusto de platicar con ustedes acerca pues de las ocupaciones en la Ciudad de México y bueno, pues lo importante que es el trabajo arqueológico que se hace desde Salvamento Arqueológico también. Pues bienvenidos a este espacio de La Hoja Suelta. Por fin concretamos esta plática y además es un tema que hemos tratado en otros episodios aquí en La Hoja Suelta y es un tema que llama mucho la atención para quienes siguen el trabajo de los arqueólogos y también se preguntan pues cuál es la importancia. Entonces vamos a empezar esta plática hablando de estas dos palabras que se refieren a una forma de hacer investigación arqueológica en el caso de México, que es el salvamento arqueológico o el rescate arqueológico. No es lo mismo, ya lo hemos platicado, pero yo creo que sería bueno que nos contaran en qué consiste este formato de investigación arqueológica y mucho más, por qué es importante realizarlo. Ujú. Bueno, la Dirección de Salvamento Arqueológico pues tiene relativamente poco tiempo, ¿no? Se formaliza en los 70s, aunque se empezó a hacer un poquito antes, en los 40, 50, ya había como esa necesidad, ¿no? De intervenir, sobre todo porque creció la infraestructura de la Ciudad de México, y no solamente en la Ciudad de México, sino en muchos otros estados de la República se hicieron presas, carreteras, ¿no? El metro de la Ciudad de México, que es así fundamental. Entonces, yo creo que la importancia de salvamento, pues que deriva de resguardar, proteger toda esa evidencia arqueológica que tenemos en nuestro país. Y bueno, afortunadamente México tiene una ley, ¿no? Que es la del 72, donde exige que este patrimonio y riqueza arqueológica sea protegida. Entonces, derivan dos grandes proyectos de investigación, tanto los de salvamento como los de rescate. Bien, lo han dicho, ustedes ya lo han explicado muy bien en otros programas, pero bueno, básicamente el salvamento implica un proyecto previo a cualquier obra público-privada que se quiera hacer en algunas zonas o polígonos de protección, en algunas áreas donde se sepa y presuma que hay bienes arqueológicos que puedan ser dañados por este tipo de obras. Entonces se planifica un proyecto de intervención arqueológica a través de lo que se va a hacer, ¿no? Porque es muy diferente cuando se hace una carretera, o el metro, o se va a hacer alguna edificio de departamentos, y de acuerdo a estas necesidades de infraestructura, pues se crea un proyecto de intervención, ¿no? El cual se hace a través de unos objetivos muy específicos, una metodología muy específica, con hipótesis y por supuesto con antecedentes arqueológicos. Entonces se hace una investigación previa de toda esta área, ¿no? Porque nosotros tenemos que saber qué vamos a encontrar, o cuáles son las posibilidades de encontrar. Entonces hace todo un planeamiento de investigación, el cual es un documento escrito, el cual se entrega al Consejo de Arqueología del INAH, el cual te da el punto de vista si es viable, no es viable, te falta poner esto, te falta poner lo otro. Entonces ya con esto entregas y te dice la luz verde. Entonces tú en esa área donde va a ser la infraestructura, bueno, donde se va a hacer la obra, pues entonces tú ya haces tu proyecto de investigación.
este tipo de salvamento arqueológico, ¿qué es lo mejor, no? O sea, es cuando debería ser así siempre, ¿no? Pero lamentablemente a veces por la ignorancia o la mala información de algunos proyectos de obra, empiezan la obra en unas áreas donde pues ya cuando viste pues ya empezaron y empiezan a salir todas las evidencias arqueológicas. Entonces empieza ahora el rescate arqueológico, es decir, tú ya vas a rescatar lo más que se pueda, pero ya hubo una intervención, ¿no? Por parte de la obra. Entonces tú como arqueólogo pues vas y tratas de rescatar todo lo que puedas y ya se convierte en este rescate arqueológico, ¿no? Que ya es más prematuro, que es no es lo que se debería hacer, ¿no? Pero pues suele pasar y lo contempla la ley mexicana, ¿no? Eso es bien interesante porque siempre llama mucho la atención y quizá cuando escuchan este programa o lo vean directamente en YouTube o en Spotify, pues mucha gente va a pensar e incluso va a preguntarse porque surge esta pregunta de manera constante que es como de ¿a poco hacen eso, no? Eh, siempre, y aquí todos los cuatro que estamos aquí, no hemos de mentir en la parte como de que siempre surge una persona que dice, ay, pero ¿para qué se hace eso? ¿No? Pierden tiempo, ¿no? Y además es muy costoso. Que por ahí en una transmisión en vivo estaban diciendo que el ente enemigo directo, natural de los arqueólogos son los ingenieros, ¿no? Directores de obra. Pero en realidad es un poco eso, es esclarecer que en realidad no es un trabajo pesado y que además es una cosa necesaria, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Pues mira, la realidad es que el trabajo de salvamento arqueológico por todas estas situaciones que bien mencionó Mara, es decir, realizarse en contextos de obra pública, al momento de realizarse en contextos de financiamientos privados, pues desafortunadamente vivimos en un sistema capitalista donde el tiempo es dinero. Entonces, estamos sometidos a muchas presiones de diferente índole, o sea, no solamente las propias de la investigación arqueológica, sino también las económicas, las políticas, las sociales. Y la verdad es que, bueno, en función de la experiencia propia, o sea, así como hay comunidades que pelean mucho, por ejemplo, la protección del patrimonio, hay otras personas dentro de las mismas comunidades que dicen, pues, pero ¿cuándo van a acabar ya el drenaje? ¿O cuándo van a meter el agua potable? O sea, es decir, se ve el trabajo del INAH más que como un trabajo de protección, un trabajo que aletarga o detiene las obras. Entonces, hay muchos intereses en juego, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, el trabajo de salvamento arqueológico, pues sí requiere de una cierta calidad de uno como arqueólogo en cuanto a carácter, en cuanto a la capacidad de manejar grupos, de manejar la presión. O sea, sí hay cosas que hacen también muy interesante el trabajo de salvamento arqueológico. Quizás esa sea la parte complicada o pesada del trabajo que desarrollamos. Sin embargo, el hecho de que la estemos desarrollando en espacios donde tradicionalmente no se hace la arqueología, es decir, a lo mejor dentro de un polígono de una zona arqueológica o que se hace a campo traviesa en áreas más abiertas, ¿no? Y no tan pobladas, sobre todo en el caso de la Ciudad de México, pues nos permite de alguna manera, ¿cómo decirlo? Acercarnos de una manera diferente al patrimonio arqueológico. Y la verdad es que algunos de los hallazgos que realizamos, pues son, híjoles, fabulosos, ¿no? O sea, hay cosas que te das cuenta que en tu cotidianidad, pues están un poco invisibilizadas porque pues ya es parte de tu día a día, pero abajo de donde estamos pisando todos, o sea, hay muchísima historia, muchísima información y creo que ese es uno de las alicientes o de las cosas que a ti como arqueólogo te impulsan más a seguir trabajando en estos ámbitos, ¿no? Tan complicados. Por supuesto, es que a veces el trabajo del arqueólogo hoy en día suele a veces encasillarse en un solo molde, ¿no? En una solo, aún con estereotipos. O sea, a veces se puede tener la idea de que solo llegas y estás en la excavación y lo demás que implica el llevar a cabo un proyecto, como es la gestión de otros recursos económicos, humanos, de tiempo incluso. Yo creo que a veces no siempre podemos estar conscientes, ¿no? De todo esto que implica.
Pero también otra cosa, es importante también llevar esta información a otros espacios, que la gente que se interesa, hablo de esos diferentes públicos que les gusta, que les importa saber el trabajo arqueológico que se hace, pues también conozcan, ¿no? Cómo es el proceso, qué es lo que implica y por qué se hace como se hace hoy en día, ¿no? Que es cierto, como mencionaba Omar, a veces puede verse como que representa una limitante para estas obras de infraestructura y no necesariamente es así. O sea, hay una ley que ampara este proceder, pero también hay unos lineamientos que enmarcan cómo debe realizarse este tipo de investigaciones arqueológicas. Y bueno, aquí hemos estado... Sí, y es que además, como lo habíamos mencionado hace un momento, ya teníamos tiempo de querer platicar con Mara y Juan Carlos, porque bueno, ustedes lo ven aquí ya en el programa, pero ellos son unos rockstars de salvamento. Entonces, si han visto las noticias de hallazgos arqueológicos en la Ciudad de México, muy probablemente sea de ellos, porque salen a cada rato en las noticias. Digo, ellos no lo van a presumir, pero aquí sí lo vamos a comentar porque es un justo reconocimiento a esa labor y además nos interesa mucho que escuchen estas experiencias de viva voz. Yo no conozco otras personas que sepan más del trabajo de salvamento. Entonces, de repente, en la hoja suelta hemos platicado salvamento de lo que nos ha tocado trabajar, pero Juan Carlos y Mara tienen mucha más experiencia y pues por eso queremos platicar justamente un poco sobre la historia urbana de la Ciudad de México, que es un poco lo que más les ha tocado trabajar, ¿no? Sí, Omar, ay, bueno, pues muchas gracias por los aplausos, pero hemos tenido mucha suerte, dejo de decir. Hemos encontrado cosas muy bonitas, es cierto, y tenemos la fortuna de compartirlas y que salgan a los medios, hemos tenido esa fortuna, y bueno, agradecemos también eso, ¿no? Porque se da a conocer, ¿no? Que a lo mejor, lo bonito de Salvamento es que conoces muchos contextos y muchos lugares y muchas ocupaciones, y justo no somos sabelotodo de todo, pero tenemos que investigar mucho sobre muchas ocupaciones de varias temporalidades. Y creo que lo bonito de Salvamento y de los nuevos salvamentos que se han tenido es que tenemos ya evidencia de que la Ciudad de México ha sido ocupada mucho más antiguamente de lo que pensábamos, ¿no? O sea, se han registrado ocupaciones de miles de años, ¿no? Y tenemos ejemplos de mamuts, por ejemplo, ¿no? Ahorita estuvo lo del aeropuerto, pero tuvimos registro de este tipo de evidencias desde cuando se hizo el metro, ¿no? Claro. Tanto de la línea B como de la línea naranja, se encontraron evidencia. Entonces, Salvamento da muchísima información, ¿no? De varias áreas, entonces por eso es tan importante que haya este tipo de intervenciones, porque vamos reconstruyendo esa historia ahorita lo que es la Ciudad de México, pero también de la zona periférica, ¿no? Y ya te da como más herramientas porque creo que se están rompiendo muchos esquemas que se tenían de la historia de la Cuenca de México, creo que se están como perfilando y de que hay áreas culturales no definidas en una sola región, ¿no? Sino cómo hubo esa influencia de unas de otras, y eso lo estamos viendo aquí en la Ciudad de México. Y solo se puede hacer a través de Salvamento, porque vivimos en la Ciudad de México, donde ya está urbanizado, ¿no? Entonces no se puede decir, ay, bueno, esta área la voy a ocupar para hacer mis excavaciones arqueológicas constantemente, sino porque lo bueno de que haya mucha infraestructura en la ciudad es que podemos hacer este tipo de investigaciones, ¿no? Lo que luego se complican por todas estas situaciones, que yo creo que hay mucha ignorancia, ¿no? Y como bien dicen en eso, creo que porque falta mucha difusión de lo que se hace. Los mismos arquitectos e ingenieros siempre nos dicen que no sabían, ¿no? O sea, pero ¿por qué? Es que yo no sabía, a mí nadie me dijo que teníamos que tener, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando? O sea, ¿quién no les está avisando? ¿O por qué no lo tienen en conocimiento? Ahora, ellos también gestionan sus proyectos, pero dicen, bueno, aquí no hay nada, ¿no?
Porque ellos piensan que las evidencias están en las zonas arqueológicas abiertas ahorita, ¿no? Por ejemplo, en Tlatelolco o en Templo Mayor, pero no tienen como ese conocimiento de que pues no solo vivieron en esas partes, ¿no? O que son los recintos nucleares, ¿no? Pero ¿y la gente dónde vivía, ¿no? Pues, en la periferia de esos lugares, ¿no? Entonces creo que hay mucha ignorancia en este sentido. Entonces yo creo que hablar de estos temas enriquece muchísimo, y Salvamento creo que es una técnica de investigación que esa es la importancia, que te da ese conocimiento nuevo que a lo mejor por otros, si no se hiciera obra, tal vez no lo tendríamos bien claro, ¿no? Es lo que está pasando ahorita con el Tren Maya. Puedes estar a favor o en contra, ¿no? Pero si no se hiciera el tren, a lo mejor muchas áreas no se hubieran descubierto o no se hubieran encontrado todas estas cosas hermosas que se están encontrando. Puede ser cuestionable en muchas situaciones, pero creo que esa es la importancia de Salvamento Arqueológico. Sí, claro, esto también es como muy interesante porque cuando pensamos, y aquí lo estamos comentando mucho poniendo de ejemplo, pues la Ciudad de México, que pues por la dinámica que tiene de crecimiento, pues sí es como estadísticamente muy elevado el número de obras de infraestructura que pues representan, como dices, una oportunidad también para la investigación arqueológica. Y yo creo que esto también es importante para el desarrollo de la ciencia misma en México, porque tal vez se van como aportando nueva información, nuevas reinterpretaciones o nuevas aportaciones hacia la historia, ¿no? Que a veces se suele pensar en el caso de la Ciudad de México, pues nada más la cuestión de la ocupación mexica, el contacto y de ahí hasta ahora. Y vemos que con esto, o sea, la evidencia, la cultura material te está diciendo que aquí hubo dinámicas complejas mucho antes, hablando en términos cronológicos. Entonces, ¿qué pueden contarnos a partir de todos estos hallazgos que ustedes han realizado y, por supuesto, del trabajo que han hecho con el material? O sea, las primeras, tal vez, preguntas y que se van contestando, pero también las que quedan ahí para quienes continúen este tipo de trabajo. Claro, mira, yo creo que en cuanto a lo que viene siendo el trabajo propiamente de la investigación científica o académica que se hace con la arqueología, en el pasado ha habido estudios muy importantes, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que un estudio fundamental para la Cuenca de México es el que realizó Parsons, Santley y Sanders. Entonces, bueno, ese es un trabajo fundamental para que nosotros podamos acercarnos un poco a la evolución, ¿no? De cómo las sociedades humanas, sobre todo en la Cuenca de México, pues fueron ocupando diferentes nichos psicológicos, cómo fueron aprovechándolos. Y bueno, es un estudio muy completo porque, bueno, retoma tanto información que ellos en su momento conjuntaron como informaciones de otros proyectos arqueológicos de Lina que se habían desarrollado, ¿no? También perdón, hay que mencionar que estos trabajos son de los años 70. Así es. Entonces, para que más o menos vayamos ubicando. Sí, pero adelante. Sí. Y bueno, es importante efectivamente lo que mencionas, Omar, de localizar esto en un tiempo específico de cronología. ¿Por qué? Porque finalmente estamos hablando de los 70s, ahora pues ya son cerca de 40 años, ¿no? Si no es que un poco más de 40 años. Entonces la información arqueológica pues también se actualiza, ¿no? Ahora sí que algunos trabajos se empiezan a convertir ya en arqueología, pero no por ello dejan de ser fundamentales. Y bueno, en ese sentido, pues hay presencia, sabemos que en la Ciudad de México, bueno, me voy a referir específicamente al territorio de lo que era antiguamente el Distrito Federal o Ciudad de México, pues bueno, tenemos presencia o evidencias de posiblemente desde hace 30,000 años, ¿no? Quizás las más conocidas son las de Tlapacoya, que están en el límite entre la alcaldía Iztapalapa y los Reyes La Paz en el Estado de México. Entonces, bueno, aunque algunos de esos fechamientos están un poco controvertidos por diferentes causas o motivos, no deja de ser importante, ¿no? Ver cómo hay un aprovechamiento muy particular, ¿no? Del medio ambiente y cómo la gente, pues poco a poco fue aprovechándolo.
Tenemos otras aldeas muy importantes, por ejemplo, Zacatenco o Ticomán, que están en la alcaldía hoy Gustavo Amadero, muy cerca del Metro Indios Verdes, de lo que ahora viene siendo la parte nuclear del Politécnico, ¿no? Donde, bueno, se establecieron algunas de las primeras aldeas que están aprovechando los recursos lacustres de la Cuenca de México y que se están aprovechando también de la zona estratégica del pie de los cerros, ¿no? De hecho, en la antigüedad, pues ustedes saben que se le conoce a muchas de estas culturas como las culturas de los cerros, ¿no? Que ese nombre lo puso Manuel Gamio, el arqueólogo precursor justamente en los estudios de la cuenca. Bueno, uno de los múltiples arqueólogos precursores de los estudios de la Cuenca de México. Así es, ¿no? Junto con George Bailant y otros, ¿no? Que bueno, la verdad aportaron mucho a la arqueología, sobre todo de estas primeras aldeas, ¿no? Y sociedades que podemos considerar complejas, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es alguna parte fundamental y muchas veces cuando salimos a realizar estas investigaciones de salvamento arqueológico o estas investigaciones que son de arqueología urbana, ¿no? Realmente sí tenemos que referirnos a estos trabajos pioneros, ¿no? Porque la verdad sí nos dan luz del potencial arqueológico al que nos podemos enfrentar. Sí, en el caso, por ejemplo, ya muy particular del último trabajo que tuvimos oportunidad de coordinar María y yo, bueno, encontramos un contexto del periodo clásico, de los periodos Xolalpan tardío y Metepec, que bueno, vienen siendo parte del momento en que Teotihuacán pues se encontraba en su auge, ¿no? O se mantenía en un cierto auge. Entonces, es interesante, sobre todo porque estamos encontrando, por ejemplo, esto en una zona urbanizada muy próxima a la unidad habitacional de Nonualco Tlatelolco. De hecho, bueno, este predio en que intervenimos está en la colonia Guerrero, dentro de lo que es el polígono de la colonia Guerrero. Y bueno, pues de alguna manera ya sabíamos que podíamos enfrentarnos potencialmente a estas evidencias, porque en su momento el arqueólogo Francisco González Rull, cuando se hizo la construcción de la unidad habitacional Nonualco, pues ya había mencionado, ¿no? Que en algunos de los edificios, al momento de estar haciendo las cimentaciones, él había detectado materiales del periodo Teotihuacán III y también había realizado algunos pozos de sondeo y había encontrado mucho, abundante material Teotihuacán. Sin embargo, bueno, del trabajo que hizo González Rull en 1960 a lo que ahorita estamos encontrando en 2024, pues es mucho más completo nuestro registro. ¿Por qué? No porque González Rull no lo supiera hacer, sino porque tanto las condiciones legales como las condiciones de investigación arqueológica, la metodología, muchas cosas han cambiado de 1960 a hoy. Entonces, realmente lo que nosotros tenemos es la fortuna y la nobleza de encontrarnos con estos contextos arqueológicos que subyacen, ¿no? en la Ciudad de México. Bien, bien interesante esta parte, porque justamente en redes sociales, cuando dieron esta noticia del último trabajo que ustedes realizaron, se estaba comentando, ¿no? La Ciudad de México tiene más de 700 años, de hecho, pues miles más de años. Y esta referencia de los 700 años, pues básicamente nos remite a la fundación de México Tenochtitlan, 1325, como el año más aceptado arqueológicamente de la fundación de esta ciudad. Pero ahorita ya nos están diciendo, ¿no? Nos aventaron una fecha, 30.000 años. Y el periodo clásico del apogeo teotihuacano, ¿no? Que podríamos identificar entre el 200 y el 650 después de Cristo. Pero en realidad lo que estamos viendo es un panel de diferentes piezas de rompecabezas, ¿no? Un poquito. Sí, claro, pero yo creo que también, yo insisto mucho en la importancia que tienen este tipo de investigaciones, de aprovechar quizá el tiempo, ¿no? Que se permite en el desarrollo de estos proyectos y poder realizar el estudio de estos hallazgos, pero algo que mencionaban aquí, sí puede ser como una suerte o que, pero yo no, bueno, es una cosa muy extraña a veces Es la estrella. en el quehacer arqueológico, porque puede ser que también en los contextos realmente no encuentres cultura material, digamos, abundante, pero que además pueda estar pues dispuesta de esta manera, ¿no? Que se preste a que hagas este tipo de propuestas, ¿no? O sea, sobre todo en el contexto urbano, no es como encontrar estas capas sobrepuestas como pensando en un pastel, que es lo que siempre hacen una comparación, ¿no? O sea,
En una excavación en contextos urbanos realmente te encuentras unas capas, pero complejas, ¿no? Que te van también, digamos, diciendo cómo ha estado la dinámica de estas sobreexposiciones, que es muy interesante, pero bueno, volviendo al punto, puede ser una cuestión de suerte, pero yo creo que también ustedes ya llevan una trayectoria pues bastante larga, digamos, en este tipo de proyectos, haciendo estas investigaciones. Y yo creo que también ya tienen, ¿no? Como un trabajo, pues, sistemático, una metodología también, pues, ya desarrollada que les permite también llevar a cabo este tipo de proyectos en el contexto del que hemos estado hablando, que les permite pues también obtener, digamos, en tiempo y forma, pues estos resultados. Pero algo más importante es que también los dan a conocer y los comparten. El hecho de que estén aquí, pues es una muestra de esto, ¿no? De De hecho, darle difusión. lo podríamos considerar un poco por lo que comentabas, Mara, de que de repente no se conoce este tipo de trabajos o no se piensa que va a haber hallazgos arqueológicos en algún punto de la ciudad, como que es necesario que Salvamento y Rescate Arqueológico también considere, pues, hablar de estos hallazgos o darlos a conocer como una especie de educación patrimonial. Claro, claro, porque, o sea, no es nada más que el propio desarrollo de la arqueología como ciencia, pues también se vea beneficiado, sino también, pues, quizá la misma gente que habitamos la Ciudad de México en este caso, los que habitan las colonias donde se hacen este tipo de investigaciones. Sabemos que hay que seguir protocolos también para hacer la difusión de los resultados o de las propuestas, ¿no? Pero bueno, de todo este panorama, lo que seguramente tenemos curiosidad hablando de toda esta trayectoria que ustedes llevan de hacer investigaciones bajo la modalidad de proyectos de salvamento arqueológico, cuéntenos qué ha sido lo que más les ha gustado, los ha dejado como que sorprendidos, quizá porque no se esperaban encontrar lo que han encontrado. Sí, bueno, de mi lado, híjole, es que han salido cosas bien bonitas, bien interesantes, que no sé cuál escoger, pero creo que una de las cosas más interesantes y que más me emocionaron en su momento cuando lo encontré fue los 13 ahumadores que encontré en el eje central, muy cerca de Plaza Garibaldi. ¿No? Y sobre todo, que lo mencionas, en un contexto urbano donde se supone que han pasado cientos de años, capas de tierra y capas de tierra, ocupaciones y ocupaciones, encontrar este tipo de cosas en perfectas condiciones, como fueron los ahumadores, porque todavía tenían el pigmento original, ¿no? Y el carbón utilizado, posiblemente para quemar copal, eso ha sido como súper importante, porque aparte en el centro histórico, el manto freático es muy grande. Entonces hay mucha agua, a ciertas profundidades ya encontramos mucha humedad, mucha agua, y bajo estas condiciones encontrar estos ahumadores con pigmentos, o sea, fue increíble, ¿no? Encontrarlos así. Fueron más o menos como a 3,5 metros de profundidad. Entonces creo que ha sido de las cosas más bonitas, más interesantes, porque aparte estos ahumadores tenían un tamaño no común, sí se han encontrado, porque tenían 90 centímetros de largo, entonces estaban bastante grandecitos, ¿no? Entonces con sus terminaciones de cabeza de efigie, ¿no? Con su color, porque las serpientes tenían sus ojitos pintados, su lengua rojita, o sea, esa es una de las cosas más bonitas que he encontrado. Otras cosas, bueno, de Xochimilco, los entierros que encontré, una casa Xochimilca, encontré 31 individuos, ¿no? Algunos con sus ofrendas, y no muy profundo, eso los encontré como a 2 metros, ¿no? Luego es increíble que encuentres evidencias así como, pues no tan profundas, o sea, no necesitas como excavar, lo de Tlatelolco lo encontramos a 1 metro, ¿no? Entonces, la ventaja que se tenía antes es que las construcciones eran encima de otras, ¿no? No como ahora que pues ya usan maquinaria y pues quitan todo y vuelven a recimentar y todo. La ventaja que teníamos de las construcciones del siglo XIX, XVIII, es que todos fueran encima o reaprovecharon
muchas de las cosas que se tenían de construcciones prehispánicas para volver a hacer ellos sus construcciones. Entonces eso ha permitido en cierta manera recuperar todas estas cosas que dices, es que es increíble que permanezcan como tal. Muchas personas admiran de la cerámica cómo puede trascender tantos años. Mucha gente nos ha preguntado, pero ¿a poco dura tanto? Y la pintura, ¿no? Claro. Sí, ¿no? O sea, pues aparte que estaba bien hecho, ¿no? Era la cerámica, como la cocción que tenían, aparte, cómo lo hacían y todo, y las condiciones de la Ciudad de México, pues también ha permitido, que se conserven tanto los entierros como la cerámica, ¿no? Entonces, de mi parte, creo que esa es una de las cosas más bonitas que he encontrado yo personalmente, pero de otros compañeros también han sido, descubrimientos increíbles que dices, no, pues es que sí, es muy compleja nuestra historia, ¿no? De la Ciudad de México. Hay de todo un poco. ¿Y tú qué tal, Juan Carlos? Sí tiene un hijo favorito, aunque todos dicen que no, pero sabemos que sí. Sí. No, bueno, la verdad es que, bueno, yo agradezco un poco los conceptos que comentaron, ¿no? Acerca del trabajo que hemos desarrollado, Mara y yo. La realidad es que somos, pues, de lo más joven del salvamento arqueológico, esa es la realidad. A lo mejor hemos Sí. tenido la fortuna de que, bueno, hemos tenido algunos encuentros bastante afortunados, ¿no? Y muy bellos, ¿no? Sin embargo, creo que también el trabajo que han realizado a lo largo de muchos años diversos compañeros de salvamento arqueológico, no solo en la Ciudad de México, sino en el interior de la República, es importante reconocerse. Muchas veces como que está la idea en el imaginario de que pues el INAH, pero no saben que existe la Dirección de Salvamento, y ahí hay gente que la verdad ha compartido muy generosamente sus conocimientos y han aportado mucho a la arqueología de la ciudad y del país. En ese sentido, bueno, es fundamental, y bueno, yo también agradezco esta oportunidad que nos dan de platicar pues en este panel un poco más de difusión, de divulgación, donde podemos platicar de una forma diferente con la gente, ¿no? Pero sin embargo también hemos tenido oportunidad de difundir estos resultados en casas de cultura, en bibliotecas. Creo que lo que hicimos, por ejemplo, en Iztacalco es parte de eso, ¿no? O sea, del trabajo que en algún momento Omar desarrolló ahí, en el que yo desarrollé ahí con esta Tania Cariño. Y bueno, es importante acercarnos, ¿no? Para que la gente conozca el patrimonio. Y bueno, ya pasando al tema específico de cuál es una de las cosas más maravillosas que me ha tocado en la Ciudad de México en su arqueología, pues sin lugar a dudas que en mi corazón hay dos cosas muy importantes de la arqueología. Tiene que ver con el pueblo de Santa Cruz Acalpixca, ¿no? Que está en la alcaldía Xochimilco, y bueno, donde está el sitio arqueológico conocido como Cerro de Cuailama, importante por sus representaciones gráficos rupestres, o sea, sus petrograbados, que no es lo único que hay en ese sitio. Tenemos un sistema de terrazas, un sistema de sitios donde se están haciendo algunas observaciones referentes a los calendarios de horizonte, ¿no? Que tienen que ver con el movimiento aparente del sol a lo largo del año. Y bueno, la realidad es que ese es un sitio para mí emblemático de Xochimilco, por una parte. Por otra parte, en términos ambientales, pues nos señalan la importancia que tenía, porque a veces lo que pensamos de Xochimilco es inmediatamente en chinampas y trajineras, pero no es lo único en el patrimonio cultural y arqueológico de Xochimilco. O sea, hay otras cosas que están hacia la zona cerril, que es donde se ubica este sitio del que les estoy hablando. Y por otro lado, pues también la situación pues de la belleza artística de los petrograbados, ¿no? Que representan algunas cuestiones en la iconografía y en la ideología de los pueblos de habla náhuatl, y específicamente pues de los xochimilcas, ¿no? Y bueno, sin lugar a dudas que para mí también es un sitio muy bello y muy importante, porque ha habido personajes tan importantes como Eduardo Noguera o como Joyce Marcus, que en algún momento han hecho trabajo arqueológico en el sitio, han hablado sobre la iconografía y la importancia cultural del Cerro de Cuailama. Y bueno, para mí ha sido un privilegio trabajar con la gente de Xochimilco. Por supuesto que también tratar de conservar y de salvaguardar ese patrimonio que durante muchos años fue vandalizado, desafortunadamente, y que bueno, hemos intentado hacer un trabajo desde la Dirección de Salvamento Arqueológico para darle
una dignidad a ese patrimonio arqueológico, ¿no? Entonces, bueno, para mí ha sido una inversión de varios años de trabajo ahí y bueno, pues para mí es, como bien dice Wendy, a lo mejor quizás uno de mis trabajos predilectos, tanto como decir un hijo, no, porque pues yo ya vengo a ser el nieto de otros arqueólogos que han tocado ese lugar, ¿no? Pero la verdad es que para mí ha sido algo emblemático, ¿no? Sin embargo, hay Claro. otro trabajo, ¿no? Para mí fundamental que tiene que ver con mi tesis profesional de licenciatura, que fue una excavación que realizamos en el Palacio de Bellas Artes con otro equipo de compañeros de la Dirección de Salvamento. Y bueno, pues también hay cosas bellas, ¿no? Entierros, pinturas murales. Y lo que más me da gusto, por ejemplo, de ese salvamento es que esas evidencias se pudieron salvaguardar en el subsuelo del Palacio de Bellas Artes, ¿no? Contrario a cuando se hizo el estacionamiento, ¿no? Que también fue un proyecto muy grande, también muy importante, pero que desafortunadamente por la construcción de esa obra público-privada, pues realmente se perdió esas evidencias, ¿no? Pero bueno, pues ahí hay un trabajo documental también muy importante y bueno, para mí eso sería como parte de los trabajos muy emblemáticos que he realizado, aunque todos los contextos son importantes, son bellos. Bueno, pero ahí nomás échense ese trompo a la uña, ¿no? Aventarse el descubrimiento de unos ahumadores o excavar debajo del Palacio de Bellas Artes no es poca cosa. Y además de Coilama, pues no quiero adelantar mucho porque también queremos darle el espacio para hablar de uno de los resultados del trabajo de difusión y divulgación, pues ya hay un libro. Exacto. Entonces, queremos que nos cuentes más en otro espacio y esto también es una muestra en favor también de fomentar esta cuestión de utilizar, bueno, no sé si es la mejor palabra, el patrimonio también como adición a la cuestión educativa, ¿no? Entonces yo creo que también es muy importante y esperemos también pues seguir viendo más resultados, más trabajos y finalmente esta es la memoria que queda. Bueno, en el sitio de Coilama pues todavía podemos ver los vestigios. Los petrograbados podemos todavía verlos físicamente, pero en el caso de Bellas Artes, en otros sitios como los que Mara nos estaba mencionando, pues ya no queda más que los resultados de la investigación y bueno, la memoria también de quienes participan en los proyectos, que yo creo que también es importante. Pero hemos estado diciendo ejemplos, pues sí, de lo mexica, como en el caso de los ahumadores, lo teotihuacano o de otra cultura material que más que nada pertenece a la época prehispánica. Pero en contextos como la Ciudad de México, pues también hay presencia a veces muy abundante de materiales que corresponden a la época del contacto, el virreinato y también ya de épocas más cercanas al presente, ¿no? Entonces yo creo que también esto también tiene la relevancia para entender cómo se fue construyendo el espacio y por qué se encuentra como se encuentra al día de hoy. Entonces, como dice Omar, es todo un rompecabezas que la arqueología pues va aportando, ¿no? Para poder armarlo. Sí, entonces, por ejemplo, cuéntenos un poco también de este acercamiento hacia las múltiples ocupaciones, o bueno, nosotros lo hemos dicho como refundaciones de la Ciudad de México, ¿no? De manera tradicional, y lo repetimos nuevamente, se dice, no, pues es que la Ciudad de México es la ciudad prehispánica de Tenochtitlan y después llegaron los grupos europeos y fundaron la otra ciudad. Pero en realidad hay múltiples pues fundaciones o asentamientos. Entonces, ¿cómo se han acercado justamente a este tipo de patrimonio ya más moderno? ¿Qué les ha tocado ver? ¿Con qué cosas se han topado? Cuéntenos un poco de eso. No, cosas muy interesantes y sobre todo excavar en el centro histórico es bien padre y bien interesante porque justo ves todas esas ocupaciones. Ves siglo XX, siglo XIX, XVIII, XVII, XVI, prehispánico, o sea, lo ves todo. Todas las ocupaciones las ves en el centro histórico. A diferencia de otros lugares, ahí y ves eso. Entonces es muy interesante cuando tú estás excavando empezar a ver primero, estoy sacando un piso de cemento, ¿no?
que más o menos es de los 20, encuentras una moneda y dices, ay, sí, miren, los 60, monedas de los 60 es esas que más encontramos. No sé si a ustedes les pasa, pero nosotros siempre son como de los 60, son los que encontramos, de los 80. Entonces, encontrar monedas, pues es muy importante porque te da fechamientos un poquito más precisos, ¿no? Y sobre todo si los encuentras en contextos sellados como son pisos, por ejemplo, ¿no? Después ya empiezas a encontrar losas finas, ¿no? Del siglo XIX, importadas, exportadas, que las losas finas son muy bonitas, que muchos diseños todavía se conservan hasta la fecha, pero la losa fina es muy bonita, y no digamos la mayólica, ¿no? Las mayólicas, ¿no? Que son mayólicas porque se les pone un cubrimiento de estaño y las vuelve como blancas, y esas podemos encontrar desde el siglo XVI hasta el XIX, ¿no? Y es muy interesante encontrar mayólicas porque los diseños se van cambiando, ¿no? Ustedes van viendo los colores y las flores, hay los platos, por ejemplo, que venían de Europa, son como de paisajes, de animalitos. Entonces, esa tipo de cerámica es muy bonita. El vidrio, por ejemplo, creo que no se le ha dado la importancia que tiene el vidrio en nuestro país, como en otros contextos, por ejemplo, europeos. Creo que en nuestro país todavía falta mucho por encontrar del vidrio. Han hecho estudios de los vidrios, pero creo que todavía falta, porque uno como arqueólogo no le da como a veces la importancia del vidrio, ¿no? Que también tiene sus sistemas que también tiene lo suyo en la cuestión de que te da fechamientos, ¿no? Tanto las formas, cómo se hacía el vidrio, y es muy interesante. Las canicas, esas no pueden faltar, esas, que creo que ya son patrimonio también porque ya nadie los juega. Entonces las canicas son como lo que hemos encontrado, pero es muy bonito porque todavía nuestros papás y nuestros abuelos te pueden contar cómo jugaban y cómo se les llamaba, que las agüitas, el ojo de gato, esas canicas grandototas, ¿no? No me acuerdo cómo se llaman, pero bueno, también te da como información. Justo muchas de las botellas que hemos encontrado, yo me he acercado a mi papá a preguntarle, oye, papá, ¿recuerdas esta botella? Sí, esa se vendía mucho, ¿no? Del tequila, ¿no? Esa se vendía mucho. Obvio, eso nunca se nos puede olvidar. Bebidas alcohólicas. Lo identificas a la ahora. Ajá, entonces pues te da una aproximación de los rellenos que estás encontrando, más o menos qué fechamientos. Hemos encontrado basura de algunos dulces que ya no sé, los pipuchos, por ejemplo. También nos pusimos a investigar de cómo venían los pipuchos, de dónde eran, ¿no? Y eran muy comunes en los 90s, 80s, por ejemplo. Entonces también te permiten hacer un fechamiento, un poquito ya más, los metales, ¿no? En algunos contextos encuentras mucho, en algunos no, pero los metales también, son importantes, y creo que hay pocas tipologías que se hacen de los metales. Te encuentras de todo, hasta clavos, ¿no? En un contexto tuve la oportunidad de excavar se me fue el nombre, en San Agustín, en el centro histórico por Isabel la Católica. Ahí hay muchos entierros porque era un convento de San Agustín. Entonces todavía pudimos encontrar parte de las cajas con los clavos de esa época de los entierros. Sí, fue muy, muy interesante, y todavía tenían algunos pedacitos de la madera que tenían algunos de los entierros, tanto de parte del atrio como en los mismos, adentro de lo que fue el templo. Entonces también los clavos cambiaron, o sea, no son los mismos de esa época hasta ahorita, por ejemplo. Entonces también te dan bastante información. Entonces contextos recientes también son importantes. Tal vez no pareciera como, ay, bueno, eso es basura, pero no, la verdad es que nos permite hacer fechamientos relativos, y empezamos a como descubrir qué estaba pasando en algún sitio que tú estás excavando. Pues puedes decir cuántas ocupaciones tuvo antes ese sitio, antes de lo que es ahorita, ¿no? Puede ser una casa moderna, un taller o un centro comercial, pero bueno, te habla un poco de la historia de ese sitio en particular. Pues como experiencia personal no me ha tocado tanto monedas, pero fíjate que alguna vez en la excavación de Iztacalco justamente
muy probablemente eso haya sido una casa, pero que fue demolida para construir el edificio que estaba en ese momento y que fue demolido a su vez para construir unos edificios de departamentos. Pero lo que yo encontré fue un depósito de basura con una cartera y me sirvió para fechar porque venía el IFE y entonces ahí viene el año exacto, ¿no? Entonces eran los años noventas y pues más basura de los años noventas. Entonces sí, nos dan datos precisos de lo que nosotros estamos detectando y pues el registro ya se hace mucho más completo, mucho más preciso, porque bueno, todo esto es cultura material y ya lo hemos mencionado mucho en Libreta Negra MX. Finalmente el objetivo de la arqueología es investigar y entender, comprender pues todos estos procesos sociales que son las conductas humanas, ¿no? Tan grandes como podríamos hablar en el proceso del desarrollo de una megaciudad como la Ciudad de México o pues un área de actividad tan chiquita como en su caso ahora pues la aldea teotihuacana que encontraron ahí en Tlatelolco. Pero bueno, pasando justamente un poco hacia el trabajo de arqueología y pues con todas estas cosas que se han hallado, los objetos y las experiencias, pues ustedes qué consideran dentro de su quehacer y de lo que les ha tocado vivir, pues que son los retos principales que tiene la arqueología de salvamento y rescate y particularmente pues de lo que es la arqueología urbana, en este caso de la Ciudad de México. Ujú. Bueno, mira, yo creo que yo veo dos retos fundamentales, digo, a reserva de que ahorita Mara comente algunas situaciones más. El primero tiene que ver, yo creo que con la situación jurídica y con la situación de hacer valer la ley que protege los monumentos arqueológicos. Realmente, otro de los problemas con los que nos enfrentamos muchas veces es que en los planes de desarrollo urbano, que no los hace el INAH, los hacen los gobiernos de las alcaldías y los avala la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Hay planes, ¿no?, de desarrollo urbano donde se señalan las áreas de protección patrimonial, su superficie, sus límites, y bueno, también dentro de estas áreas se señalan la cantidad de niveles permitidos para los edificios de departamentos, la cantidad de departamentos que debe de haber por edificio, etcétera. Es decir, hay muchas regulaciones, pero desafortunadamente en algunos casos no se cumplen. Y eso pues tiene que ver con situaciones no ligadas directamente con el INAH, pero sí con los gobiernos de las alcaldías y situaciones que tienen que ver con situaciones políticas y con situaciones, pues hay que decirlo, pues de corrupción, ¿no? Donde se permiten y se dan licencias de construcción sin que haya un visto bueno del INAH. Y eso está afectando mucho al patrimonio arqueológico de la Ciudad de México, por el crecimiento urbano, por la infraestructura urbana, etcétera. Obviamente hay algunos proyectos, por ejemplo, Proyecto Metro, donde pues ya, o sea, de entrada, pues ya por la experiencia y los años que han pasado, pues se sabe que el INAH tiene que intervenir, ¿no? Pero estoy hablando aquí, por ejemplo, de edificios nuevos de departamentos, de obra pública que a veces, como es de agua potable y drenaje, pues a veces dicen, no, es que vamos a hacer nada más un recambio de tubería, pero luego se les ocurre en el viaje darle más pendiente a esos tubos porque la Ciudad de México se está hundiendo y entonces empiezan a excavarle más abajo y empiezan a salir mucho más cosas, ¿no? Entonces, el hecho de que no haya un arqueólogo ahí es una pérdida de información arqueológica, pero también implica una violación a las leyes o a los reglamentos que existen. Y creo que eso es una de las problemáticas fundamentales en términos externos a la propia actividad arqueológica. Dentro de la arqueología, yo creo que uno de los retos fundamentales, es la continuidad. La continuidad que exponga la importancia de los resultados de los salvamentos arqueológicos, por una parte, y por otro lado, que cada uno de esos salvamentos arqueológicos dejen de ser una cosa unitaria o una cosa aislada para convertirse en un discurso interpretativo más amplio que permita aportar a la historia y a la arqueología, pero también al reconocimiento de las comunidades que están inmediatas, ¿no?, a estos lugares, ¿no? No creo que no tendríamos que olvidar que pienso en otros proyectos, no donde yo he participado, pero sí de salvamento, donde, por ejemplo, hay pueblos que literalmente han desaparecido por la mancha urbana, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el caso de Joco, ¿no? Ahora con Torre Mítica, aunque ahí se realizó un proyecto de salvamento arqueológico, etcétera, pero hay un pueblo ahí, ¿no?, que es San Sebastián Joco, que pues es un pueblo también que tiene evidencias desde el horizonte clásico, el posclásico, la época colonial, ¿no? Y es importante.
¿no? Conocer su historia. En otra oportunidad ahí sí participé, por ejemplo, a donde estaba antiguamente la 8ª Delegación de Policía y el estadio de béisbol de Plaza Delta. Pues ahí también había un pueblo que se llamaba La Piedad, el pueblo de La Piedad, y también ahí se encontró evidencia del horizonte clásico, obviamente gran parte del convento. Entonces, pues ahora ya se convirtió en la colonia Narvarte, pero ahí es un pueblo que literalmente desapareció entre el viaducto Río de la Piedad y Avenida Cuauhtémoc, ¿no? Entonces es increíble todas las cosas que hay bajo nosotros, y hay que empezar a todos esos trabajos que se han hecho como esfuerzos, vuelvo a repetir, quizás inmediatos de salvamento o rescate, darles ya una integración, una interpretación arqueológica más amplia, ¿no? Entonces yo creo que esos serían para mí al menos dos de los muchos retos que creo que tiene la arqueología de salvamento y rescate en la Ciudad de México. Sí, sí, existen muchos retos todavía. El salvamento por sí solo implica muchas cosas. Primero eso, que las cosas se tienen que hacer bien desde el principio, ¿no? Yo creo que para todos hay, si hacen bien las cosas desde el principio. Tal vez no hay una concientización tanto de los empresarios que quieren hacer un tipo de construcción, y nada más los privados, también en cuestiones federales y de gobierno local. Creo que a veces hay mucha ignorancia en el sentido de cómo se tienen que hacer las cosas y dan permisos que no deben de dar. Entonces luego el INAH, por más que quiera, no lo puede hacer porque ya empezaron, ya dieron un permiso. Lo que hemos nosotros visto, por ejemplo, que hay un desconocimiento un poco sobre el INAH, la diferencia entre salvamento arqueológico y los permisos que dan monumentos históricos, por ejemplo. Nos hemos topado con algunos ingenieros que nos dicen que nosotros ya teníamos el permiso del INAH, y te lo enseñan y es el de monumentos históricos, ¿no? Y como nosotros les explicábamos, es que una cosa es monumentos, ¿no? Y una cosa es salvamento es del piso para abajo y monumentos del piso para arriba, ¿no? Que es en los edificios que están, básicamente es lo mismo. Entonces tienes que explicarle como que, mira, es que él te dio el permiso de que sí puedes hacer esa construcción, pero abajo están las evidencias arqueológicas. Entonces esa ya es estancia de salvamento arqueológico, ¿no? Entonces como que todavía hay un desconocimiento sobre eso. Luego, dos, también la comunidad hay que integrarlo un poco más. Los vecinos son los primeros que nos pueden avisar cuando hay obras que no se deben hacer, por ejemplo, ¿no? Que sepa la gente que pueden hacer una denuncia anónima al INAH, y que el INAH va a mandar una supervisión y hasta detener la obra en ese momento hasta que no se plantee bien el proyecto. También eso de que cuando suspendes la obra y que ya nunca se va a volver a hacer, creo que hay también ya esos mitos hay que empezarlos a quitar un poco, donde ya se va a expropiar las propiedades o que ya la obra se va a suspender para siempre. No es verdad, o sea, casi siempre la obra se da continuidad, nada más se cambian unos lineamientos tal vez, si se encuentra alguna cosa, se hacen unos cambios en su cimentación, por ejemplo, ¿no? Si se va a hacer un edificio o si va a ser una cisterna en algún lugar donde encontramos, no sé, alguna estructura, se pide que se cambie esa cisterna a otro lado donde ya supimos que no había nada, ¿no? Entonces, se puede cambiar las cosas, no estamos en contra del progreso ni el desarrollo, y sobre todo como la Ciudad de México, que constantemente está como en ese crecimiento, y la infraestructura siempre va a haber una necesidad de infraestructura, ¿no? Entonces yo creo que se puede hacer todo si hay un conjunto tanto de autoridades como de los vecinos, la comunidad, y como el INAH y los arqueólogos, ¿no? Creo que se puede hacer, pero se necesita eso, acercarse a la gente, hablarlo, platicarlo, y creo que esa es una de las cosas que hay que hacer. Otra cosa también es que la gente mantener, porque a veces nos pasa que encuentras unas cosas y todos quieren ser ventanas arqueológicas, o por qué no se abre al público, o sea, siempre nos hacen esos cuestionamientos, y lo que les decimos a la gente, nosotros tenemos que ver lo que sea mejor para la protección del patrimonio arqueológico a largo plazo, ¿no? Para que lo vean otras generaciones, tal vez volverlo a excavar tal vez sea lo mejor para su protección, ¿no? Porque cuando uno saca a la luz alguna cosa, se le tiene que dar mantenimiento, y eso implica dinero, ¿no? Entonces, tal vez el gobierno que esté te pueda decir, no, sí, pero el gobierno no dura para siempre, cambia luego, ¿no? Entonces esa gente viene y ya no le da una continuidad a eso. Entonces, ya cuando ves,
ya las estructuras o cualquier cosa que se expuso, pues ya no es lo que era, ¿no? Entonces puede deteriorarse y ya no existir, y eso no es lo mejor para el bien arqueológico, ¿no? Y otra de las cosas que yo creo que también excavar en la Ciudad de México y que se ha visto y es grave, y creo que alguna vez ustedes lo han mencionado, es las extorsiones que luego existen, ¿no? Algunos compañeros han sido extorsionados, sobre todo en la parte del centro histórico, donde piden derecho de piso, ¿no? Entonces, Sí, esas grupos cosas. criminales, eso es algo que no se Ujú. menciona mucho y que hay que poner o que hay que visibilizar todavía más. Sí, y pone en riesgo tanto el trabajo arqueológico como la vida misma de los arqueólogos o la gente que esté trabajando ahí, ¿no? Entonces, eso también ha sido un problema grave que ojalá se pueda solucionar. Pero yo creo que la arqueología de salvamento tiene mucho que dar de aquí para adelante, ¿no? Entonces, los métodos, las técnicas han cambiado mucho, la nueva tecnología ha contribuido también mucho. Entonces yo creo que la gente debe ser consciente de que la denuncia o el aviso no es para detener las obras, sino simplemente para rescatar el patrimonio que tenemos, y somos afortunados los mexicanos de tener todo este patrimonio, tanto del norte al sur. Todos, ¿no? Tenemos un gran patrimonio arqueológico, y creo que México, como pocos, tiene la fortuna de tener todo eso, y entonces nuestro trabajo, no solo de nosotros, sino de todos, es pues mantenerlo lo más años que se puedan para que los hijos de nuestros hijos puedan verlo todavía, ¿no? Claro, yo creo que totalmente de acuerdo con estos comentarios que nos están compartiendo, pero también creo que el quehacer arqueológico para quienes lo ejercen o quienes también toman la decisión de fomentar la difusión de estos trabajos, de la importancia sobre todo que tienen y por qué se hacen como se hacen, creo que también es algo que no tenemos que quitarle el dedo del renglón, porque eso también contribuye a generar estas comunidades que sabemos por estadísticas no somos suficientes arqueólogos para investigar, para conservar pues todo lo que hay en cuestión arqueológica en el país. Ese también es un dato pues triste pero cierto. Entonces yo creo que creando comunidades es cuando podemos tener aliados, ¿no? En cuanto a fomentar la protección de este patrimonio, pero también dar a conocer lo que desde la arqueología se está haciendo. Y la arqueología como ciencia social, creo que también tiene, no debemos quitar el dedo del renglón, que tiene un compromiso, tiene una responsabilidad social, y una de sus tareas, que yo creo que lo ha hecho aún con todas las carencias, pero falta mucho camino por andar, es contribuyendo a la memoria histórica de las comunidades, que es casi un derecho humano. Entonces yo creo que eso debería ser una de las cosas a las que se aspira, ¿no? Desde este quehacer científico. Entonces yo creo que es muy importante todo esto que nos están pues compartiendo. Nuevamente yo les agradezco mucho su tiempo y que pues también tengan esta conciencia, ¿no? De comunicar el trabajo que hacen y sobre todo de venir a contarnos también por qué es importante. Pues muchísimas gracias, Mara, Juan Carlos. Es un programa que pues tiene muchas cosas que comentar, sin duda. Solamente es pues un pequeño vistazo a las cosas que se hacen en Salvamento. Una de las preguntas más comunes que nos llegan a las redes de Libreta Negra es pues ¿a dónde se va para levantar una denuncia o una queja? ¿O dónde está esta oficina, ¿no? Que aparentemente se les pierde a muchas personas, tanto autoridades como a gente, pues para hacer este trámite de salvamento o pues de esta denuncia, pues que se está haciendo una obra. Entonces, coméntenos un poco para cerrar este programa, ¿no? En lo que es el lineamiento, el protocolo real de cómo se tiene que hacer pues este trabajo desde la corresponsabilidad ciudadana, como bien lo han mencionado a lo largo del programa. O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente
pues cuando ve algo que puede afectar o que ya está afectando, pues en este caso el patrimonio arqueológico. Ujú. Sí, mira, el INAH funciona a través de una ventanilla única, se llama, de trámites, que se ubica en Correo Mayor número 11. Esto es atrás de Palacio Nacional, en las calles que están hacia la parte posterior. También pues está la sede del INAH en Córdoba 45, en la colonia Roma, donde bueno, también ahí pueden llegar a hacer algunos trámites de salvamento. Todos estos trámites es importante decírselo a la gente y también a los particulares, no tienen ningún costo. O sea, ustedes van, meten su trámite y no les cobran absolutamente nada. Ahora, bueno, hay nuevos lineamientos con respecto a los trámites. La autoridad está obligada a contestarles en un lapso, dependiendo del trámite, no mayor a 30 días. Entonces, bueno, pues muy posiblemente sea una respuesta quizás en un plazo menor. Hay que darle obviamente continuidad a través pues, de estos documentos, ¿no? De trámite. Ahora, por otro lado, bueno, ahorita no tengo muy presentes los números del INAH, pero bueno, ustedes los pueden conseguir en la página de internet del INAH, www.ina.gov.mx, y ahí aparece el directorio con el teléfono central del INAH, donde ustedes pueden realizar diferentes denuncias ante la Coordinación Nacional de Arqueología, que es el órgano que regula de alguna manera todas las demás direcciones de investigación arqueológica, en este caso también la de salvamento arqueológico. Y bueno, pues ahí ustedes van a encontrar pues precisamente estos números, estos correos de contacto, en caso de que tengan algún tipo de denuncia o quieran promover algún trámite de obra, ¿no? Lina realmente ya también a través de los años, de todas estas décadas, desde los años 80 que se formó la Dirección de Salvamento Arqueológico, pues realmente ya ha ido patentando un poco, ¿no? De alguna manera, una base de datos, ya se sabe cuál es el potencial arqueológico de ciertas áreas de la ciudad, estén dentro o fuera de áreas que están declaradas como zonas de protección patrimonial por los planes de desarrollo urbano. Y bueno, pues al final tengan la certidumbre, a mí me ha tocado vivirlo y ser testigo en algunas ocasiones de cómo van y se levantan las actas de inspección a los predios, ¿no? Donde va un arqueólogo, hace una inspección, menciona cuáles son las situaciones, se levanta un acta que se le da a la persona que está afectando el patrimonio. Entonces, bueno, sí hay un protocolo, sí hay protocolos que se aplican por parte del INAH. Y bueno, siempre en la intención de que más que se detengan las obras, se suspendan para que se hagan este tipo de trámites, ¿no? Por un lado. Y bueno, por otro lado, bueno, pues creo que también a través de medios como Libreta Negra, o incluso ya nosotros también en algunas ocasiones terminamos tan en buenos términos a veces con los ingenieros en las obras, que luego cuando tienen otra obra o alguna otra cosa nos preguntan, oiga, ¿qué puedo hacer? ¿Con qué me puedo acercar? Bueno, pues nosotros también de alguna manera como arqueólogos también tenemos que fungir con esa situación de orientadores, ¿no? Pues también tanto de las inquietudes sociales, ¿no? De las personas, como pues también de estas empresas, ¿no? Que colaboran de alguna manera o terminan colaborando con nosotros. Bueno, y en ese caso, ¿nos podrían compartir algún correo electrónico, sus redes sociales para quienes nos están viendo o escuchando, pues si tienen también este tipo de situación, pues saber que se pueden comunicar directamente con quienes son los expertos en el tema? Sí, mi correo es maraavi30, todo con minúscula, @gmail.com. Y de redes sociales nada más tengo Instagram, que es maraavi30, Facebook Mara Abigail Becerra Mezcua, y así me pueden encontrar. Sí, y bueno, en mi caso, pues a mí me encuentran como JC Campos Varela en Facebook, en Instagram y en Twitter. Ahí también me pueden contactar. Y bueno, también, bueno, creo que aquí Mara olvidó un poco mencionar que también tenemos perfiles en academia.edu, donde ustedes pueden descargar desde las notas de los trabajos que hemos realizado, como algunos trabajos pues personales, académicos, ¿no? Y arqueológicos que hemos desarrollado pues a través de nuestro trabajo en la Dirección de Salvamento. Y también se les olvida que ya está el recién inaugurado Archivo Nacional de Arqueología, que pueden encontrar en el Museo Nacional de Antropología, donde se depositan todos los registros de la arqueología pues de todo el país, y pues ahí también seguramente encontrarán
de su autoría los trabajos de todos estos salvamentos. Y pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. No olviden de seguirnos en redes sociales. Estamos en todos lados y por supuesto el contenido en YouTube, Spotify, iBooks, Apple Podcasts y Amazon Music. Ya lo saben, ya lo escucharon aquí en Libreta Negra MX. La Ciudad de México tiene más de 700 años y además en sus profundidades de las entrañas hay mucha historia y cultura material. Pues nos vemos la próxima vez. Gracias, Mara, Juan Carlos. A Gracias. ustedes, muchas gracias. Gracias. Bye. 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 Bye.